¿Para qué sirve saber el tipo de contrato? Básicamente define cuánto nos puede prestar el banco y bajo qué condiciones, porque no todos los ingresos se evalúan igual. Cuando alguien tiene un contrato indefinido es mucho más fácil de aprobar, piden menos respaldo y el financiamiento puede ser hasta un 90% y hasta 30 años según la edad que tengamos. Cuando hablamos de tener un contrato a plazo fijo o un contrato por obra, hay que tener conocimiento de que tenemos que tener una continuidad laboral al menos de 2 años con el mismo empleador. Bien, esto es súper importante porque no podemos saltar de un empleador a otro. Bajo el mismo empleador podemos hacerlo. Obviamente la evaluación es un poco más exigente y nos pueden financiar hasta el 90% y hasta 30 años según la edad que tengamos. Cuando hablamos de las boletas de honorarios, aquí cambia un poquito el esquema, porque el banco va a considerar solamente una parte del ingreso y a esto nos referimos al 70%. Por ejemplo, si es que yo gano realmente en boletas 1.000.000 de pesos, el banco va a considerar como si yo ganara 700.000 pesos. Acá debemos demostrar un historial mínimo de 24 meses boleteando sin lagunas. Acá la evaluación es un poco más estricta, pero también nos pueden financiar hasta el 90% y hasta 30 años según nuestra edad. Y como empresa, es súper importante que sepas que debe tener al menos 2 años de constituida. Se evalúan las utilidades y no las ventas. El financiamiento máximo es aproximadamente entre el 70 y el 80%. No pueden financiar el 90 ni el 100. Los plazos de financiamiento también son más cortos, son a 15 o 20 años, a diferencia de las personas naturales que pueden ser hasta 30, y obviamente nos piden más documentación. Acá básicamente como el resumen que tenemos abajo, mientras más estable y demostrable sea el ingreso, mejores condiciones nos va a dar el banco. Ahora, ¿para qué sirve saber el ingreso? Bien, esto básicamente nos va a permitir poder entender cuál es nuestra real capacidad de endeudamiento, porque hay que entender que no podemos pedir todo el dinero del mundo, ¿cierto? Obviamente vamos a tener un límite para no sobreendeudarnos. Acá el cálculo es súper sencillo. Básicamente es obtener el 25% de tu sueldo líquido o los ingresos que tú tengas. Bien, acá sería, por ejemplo, el ingreso líquido por 0,25 es igual a la capacidad de endeudamiento. Y si vamos a un ejemplo, alguien que gana 2 millones de pesos se multiplica por 25, que sería el 25%, nos da una capacidad de endeudamiento de 500.000 pesos. Esto quiere decir de que la capacidad de endeudamiento que tengo para solicitar un crédito hipotecario sería de máximo 500.000 pesos. O sea que el pago de la cuota no supere ese valor. Ahora me gustaría saber cuál es tu ingreso líquido para que tú mismo puedas calcular cuál es tu capacidad de endeudamiento. Ahora, ¿para qué sirve saber el ahorro? Esto va a definir cómo vas a invertir y qué opciones tienes. No tener ahorro no bloquea, ¿cierto? Pero obviamente va a cambiar un poco la estrategia. ¿Qué nos permite saber con cuánto pie podemos iniciar? Saber si es que puedes pagar los gastos operacionales, cómo bajar tu dividendo mensual, si puedes invertir en más de una propiedad, etc. Por ejemplo, y este es un ejemplo que quiero que lo tengas porque lo vamos a llevar de aquí para adelante. Imaginemos que Pablo quiere invertir en propiedades que cuestan 100 millones de pesos y también sabemos que el banco lo financia al 90%, por lo que su dividendo estaría aproximadamente en 430.000 pesos. Pero también sabemos que Pablo tiene 30 millones de pesos ahorrados, por lo que tiene varias opciones más para poder optar. Algunas, por ejemplo, opción 1, abonar los 30 millones de pesos como pie, que sería el 30%, y así solicitar solamente el 70% de financiamiento, para que su dividendo pase de 430.000 a 334.000, o sea, casi 100.000 pesos más barato de manera mensual. Opción 2, abonar solamente 20 millones como pie, que sería el 20%, y ahorrar los otros 10 millones de pesos y tenerlos en efectivo. Y así solamente solicitar el 80% de financiamiento para que el dividendo baje de 430.000 a 381.000, o sea, 50.000 pesos más baratos de manera mensual. Y acá tenemos una tercera opción, que sería abonar los 30 millones de pesos, pero en 3 departamentos distintos, o sea, el 10% para cada uno, y así solicitar el 90% de financiamiento para cada departamento. Y así mantendríamos el dividendo de 430.000 pesos, pero podríamos optar a tener 3 departamentos de manera simultánea. Ya esto se le llama multicrédito. O sea, tener ahorro nos permite disminuir la cuota del dividendo, comprar más de una propiedad o disminuir la cuota que tenga que pagar por el pie, que sería con entrega futura. Ahora necesito que tú anotes cuántos ahorros tienes o de esos ahorros cuánto te gustaría destinar a esta inversión, ya sea para un departamento, 2 departamentos, etc. ¿Para qué sirve saber la capacidad de ahorro mensual?
Cuando hablamos de la capacidad de ahorro, hay que entenderlo como cuánto dinero podrías destinar a esta inversión de manera mensual sin que te desordene el bolsillo. ¿Y en qué se usa? Bueno, puede ser para dos casos, para el pago del pie en cuotas o para soportar las diferencias mensuales. El pie en cuotas básicamente es usado en entrega futura y que nos permite entrar con poco ahorro inicial y para pagar las diferencias mensuales cuando el arriendo no cubre el dividendo o debes poner una diferencia todos los meses por ejemplo, si es que ocupas un bono pie. Ahora, volviendo al ejemplo de Pablo, para explicarlo un poquito mejor, cuando Pablo nos dijo que podría destinar 500.000 pesos mensuales a pagar el pie del departamento, se dio cuenta de algo increíble, que con 20 millones de pesos más 24 cuotas de 420.000 pesos, pudo iniciar la compra de 3 departamentos sin mayor esfuerzo, logrando comprar 3 departamentos ahorrando 10 millones de pesos en efectivo. O en otro caso, que con 5 millones de pesos más 24 cuotas de 210.000 pesos pudo iniciar en la inversión inmobiliaria y al mismo tiempo de su primera propiedad. Ahora necesito que tú anotes cuánto podrías destinar como un ahorro mensual para destinar, ¿cierto?, a esta inversión, ya sea para pagar el pie en cuotas o para pagar esta diferencia que se te podría generar si solicitas un bono pie. Recordemos que el bono pie es para cuando tú solicitas más dinero al banco, lo cual provocaría de que el dividendo sea más caro y que el arriendo no cubra. Entonces sería esa diferencia. Ahora, ¿para qué sirve saber las deudas? Y esto es súper importante. Las deudas nos permiten entender cuánto de nuestra capacidad de endeudamiento ya está usada y por cuánto tiempo. El objetivo básicamente de esto es saber cuánto espacio tienes para una nueva inversión sin afectar tu estabilidad financiera. Y obviamente definir si te conviene una entrega futura o una entrega inmediata. Cuando hablamos de deudas me refiero a créditos que tienes activos, créditos de consumo, crédito hipotecario, crédito automotriz, etc. Y lo que es importante en saber las deudas se debería hacer así, que saber si es un crédito, qué tipo de crédito es, en este caso crédito de consumo, la cuota es de tanto, de 240.000 pesos, y voy en la cuota 3 de 9. ¿Por qué es importante saber en qué cuota voy? Porque sé cuánto tiempo más voy a mantener esta deuda y en cuánto tiempo más voy a estar libre de esta deuda para aumentar mi capacidad de endeudamiento. Ahora, continuando con el ejemplo de Pablo, recordemos que Pablo tenía un ingreso de 2 millones de pesos, lo que permitía una capacidad de endeudamiento de 500.000 pesos. Pero ahora Pablo nos mencionó que tiene un crédito de consumo en donde la cuota que paga es de 240.000 pesos y le quedan 6 cuotas más por pagar, por lo que su capacidad de endeudamiento se vio afectada. Y para esto se ocupa una nueva fórmula, que sería el ingreso líquido por 0,25, ¿cierto? Que serían los 2 millones por 0,25, menos la sumatoria de todas las cuotas que tú tengas activas. En este caso serían 500.000 menos los 240.000 pesos, nos quedaría una capacidad de endeudamiento nueva de 260.000 pesos. O sea, Pablo podría solicitar un crédito en donde la cuota no supere los 260.000 pesos. En este caso, si Pablo quisiera volver a tener 500.000 pesos de capacidad de endeudamiento, tendría que esperar al menos 6 meses más para comprar algo con entrega futura de al menos 6 meses más. Ahora necesito que tú anotes las deudas que tienes y recuerda el tipo de crédito que solicitaste, el valor de la cuota que estás pagando y cuántas cuotas te faltan por pagar. Ahora, ¿para qué sirve saber si estás en DICOM? Bueno, esto es casi obvio, pero básicamente el DICOM nos permite saber rápidamente si puede ser financiado por un banco o no. Si estás en DICOM, el banco no te va a financiar independientemente del monto de la deuda. Es súper importante que sepas que no importa si la deuda es de 1.000 pesos o de 1.000.000, porque la restricción y el castigo es el mismo. Lo primero sería pagar la deuda y salir de DICOM. Y si ya saliste de DICOM, debe pasar un tiempo para volver a ser sujeto a crédito, idealmente hasta 3 años. Porque, claro, desaparece de la tablita, pero igual queda dentro de los registros de los bancos y eso hace que se te frene la inversión. Obviamente igual se puede evaluar tu caso directamente con los bancos usando tu RUT y preguntarles si es que eres sujeto a crédito o no eres sujeto a crédito. Y obviamente como clave, estar limpio en DICOM es el primer paso para poder invertir. Si no estamos limpios, imposible poder invertir. Complementar ingresos, y esto es un dato súper bueno que yo creo que me lo ha preguntado mucha gente, pero hay muchas dudas al respecto. Cuando hablamos de complementar ingresos nos referimos a cuando el propio ingreso no alcanza por sí solo, pero sí puedo unir mi ingreso con otra persona para acceder a una mejor propiedad. ¿Cómo funciona? Se suma el ingreso de la persona 1 con la persona 2, pero también se suman las deudas, porque el banco va a evaluar en conjunto.
¿Cuáles son las consideraciones claves que tienes que tener al momento de complementar renta? Es que uno, no todos los bancos aceptan cualquier relación, generalmente tiene que ser una pareja, familiares cercanos. La deuda queda para ambos, o sea, se va a ver reflejada en la CMF de la persona 1 y la CMF de la persona 2. Y obviamente la propiedad va a quedar a nombre de los dos, o sea, va a ser 50% de uno, 50% de otro. Y ahora sí, también súper importante es que cualquier decisión en base a la propiedad se debe tomar en conjunto porque necesita la firma de ambos. Esto puede ser una gran herramienta para avanzar más rápido, pero debes hacerlo con alguien de total confianza. Bueno, la fórmula, como había explicado anterior, sería la sumatoria de los ingresos por 0,25 menos la sumatoria de las cuotas de ambas personas, nos daría la capacidad de endeudamiento complementado. Así que si tú estás en este caso, te recomiendo que veas el ejemplo de la página siguiente y vayas anotando como si fuese tu caso con la persona que tú quisieras complementar renta. Entonces ahora vamos a recordar el ejemplo de Pablo para poder hacer esta complementación de ingresos y que se pueda entender. Recordemos que Pablo tiene un ingreso líquido de 2 millones de pesos y actualmente no tiene deuda, por lo que su capacidad de endeudamiento sería de 500.000 pesos. Pablo quiere comprar una casa que cuesta 4.000 UF, solo tiene el 10% del pie y solicitará un financiamiento del 90%, o sea, Pablo va a solicitar 143 millones de pesos al banco en un plazo de 30 años, por lo que él deberá pagar un dividendo de 740.000 pesos aproximadamente. Al hacer los cálculos, Pablo se da cuenta que su capacidad de endeudamiento no le alcanza para comprar esta propiedad, por lo que conversa con Daniela, su esposa, para pedirle ayuda y complementar renta. Daniela tiene un ingreso líquido de 2 millones de pesos también, pero también tiene un crédito hipotecario que sacó hace algunos años atrás para una inversión, el cual le exige 200.000 pesos de manera mensual, por lo que su capacidad de endeudamiento se redujo de 500.000 pesos a 300.000 pesos. Ahora, al hacer la suma de los ingresos y la suma de las restas, nos podemos dar cuenta que la capacidad de endeudamiento se ha actualizado. Los 2 millones de Pablo más los 2 millones de Daniela por el 25% menos la sumatoria entre las deudas de Pablo más las deudas de Daniela, nos puede dar de que la capacidad de endeudamiento cambió de 500.000 pesos a 800.000 pesos. Y esto permite que nuestra capacidad de endeudamiento sea mayor al dividendo que nos está exigiendo la inmobiliaria. Entonces, complementando renta, Pablo y Daniela lograron comprar la propiedad porque su capacidad de endeudamiento complementada era superior al dividendo que les estaba cobrando el banco. Pero recuerda, el complementar renta provocó que ambos sean dueños de la propiedad, o sea, un 50% para cada uno. Además, que Pablo y Daniela se adjudicaran la misma deuda, o sea, a cada uno le aparecerá que debe una deuda hipotecaria de 143 millones de pesos, pero ojo que solamente la paga uno y en este caso es Pablo quien solicitó el crédito hipotecario. Y por último, es muy importante que sepas que para cualquier decisión que involucre a esa propiedad deberá tener la firma de ambos, en este caso de Pablo y Daniela. Ahora, si tú estás en el caso de que quieres complementar renta con alguien, necesito que recopiles la misma información que te solicité anteriormente, el tipo de contrato, los ingresos y las deudas, que es lo más importante, y también saber si es que está en DICOM, y también los anotes y los tengas guardaditos para entender cuál podría ser la capacidad de endeudamiento que podrían tener ambos. Y ahora que sabes toda la información que se necesita,